Tengan muy buenas tardes, distinguida concurrencia. El día de hoy quiero dar la bienvenida y agradecer a todos los presentes en esta primera ponencia sobre el tema mal asesoramiento legal a personas violentadas física y psicológicamente, que estará a cargo de quien les habla, Salinas Urbina Chercea, Rivas Medina David Rafo, Pérez Gutiérrez Álvaro David. A continuación se les dará una breve exposición sobre el tema de hoy. Hola, muy buenas tardes con todos. Quienes habla el día de hoy es el alumno Álvaro David Pérez Gutiérrez y en esta ocasión les daré un breve resumen sobre la ponencia del día de hoy. Para pensar, la violencia existe en las más amplias variedades de áreas, en muchas formas y con diversos grados de gravedades, al igual que todas las formas de violencia y violaciones de los derechos humanos. Este es el problema más común, oculto e impune, y no es solo un asunto privado, sino también público. Esta es quizá la violencia de derechos humanos más común y que afecta a mayor número de personas. Millones de personas vulnerables en todo el mundo son víctimas de violencia. Por esta razón, muchas de estas personas buscan ayuda profesional especializados en este tipo de delitos con el fin de que consigan justicia contra los agresores. Pero a causa de esto, algunos asesores se aprovechan de estas situaciones y en vez de generar una ayuda hacia las personas terminan aprovechándose monetariamente o simplemente no los asesoran por falta de pagos, puesto que muchas de estas personas violentas no tienen recursos para poder pagar un asesoramiento legal. Bueno, para dar inicio a este evento, invitaremos a la ponente, la doctora Carla Milagros Cárdenas Urbina, titulada en el año 2020 por la Universidad César Vallejo. Tiene una amplia experiencia laboral en derecho penal, entre ellos laboró en el Instituto Nacional Penitenciario y actualmente es litigante. Ahora daré apertura a la ponencia del día de hoy. Por favor, doctora Carla, comience. Muchas gracias por el pase, chicos, y también por la introducción. Primero que todo, quiero saludar a los asistentes y a los organizadores. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y por la participación de los presentes en esta ponencia. Bueno, sin más que agregar, vamos a comenzar, por favor. La mala praxis legal es un tipo de negligencia profesional que comete un abogado mientras representa a un cliente. En una relación abogado-cliente, es decir, un abogado contratado formalmente, el abogado le debe al cliente un deber de cuidado. La mala praxis ocurre cuando el abogado no cumple con ese deber y causa al cliente algún tipo de daño, ¿no? La mala praxis legal no ocurre simplemente porque el cliente no está satisfecho con el resultado del caso, pero en general el abogado debe siempre respetar y atenerse a los deseos de su cliente. Un caso de mala praxis legal puede ser cuando el abogado tiene un conflicto de intereses y no se lo revela a su cliente. Los deberes que los abogados deben a sus clientes se describen en las reglas de conducta profesional del Estado. Por lo general, el abogado debe proporcionar representación competente a sus clientes, comunicarse razonablemente y en la frecuencia que ellos consideren necesaria, ser, por supuesto, diligentes en su representación. Los abogados deben mantener siempre la confidencialidad con el cliente, ser expeditivos, cumplir con los plazos y respetar las decisiones legales de los clientes. El reclamo más frecuente que se hace en una demanda por mala praxis legal es que el abogado no conocía la ley o no la aplicó correctamente, lo cual puede haber llevado a que el demandante perdiera el caso. Y también, por supuesto, existen otras malas praxis, por ejemplo, la preparación o investigación insuficiente del caso, no cumplir con la ley de prescripción y otros plazos, no presentar la documentación ni agendar las comparecencias ante los tribunales, la falta de comunicación y, por supuesto, el fraude. Por otro lado, también hablaremos sobre la violencia de género.
Esta ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, la subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. En este tipo de violencia se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos. En pocas palabras, las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres. Y las víctimas son mujeres de cualquier estrato social, nivel económico, cultural y económico. La violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligadas a ellas por relaciones de afectividad, es decir, parejas o exparejas. El objetivo del agresor siempre es producir daño y conseguir el control sobre la mujer, por lo que se produce de manera continuada en el tiempo y sistemática en la forma, como parte de una misma estrategia. La violencia contra las mujeres tiene múltiples consecuencias y efectos tanto inmediatos como de largo plazo. Genera ansiedad, depresión, baja autoestima, entre otros trastornos de las supervivientes. Impactan negativamente no solamente en ellas, sino también en sus familiares y en la comunidad. Además, ocasiona pérdidas económicas significativas tanto para la víctima, sus familiares y también el Estado. En el Perú, este problema cotidiano y altamente prevalente, ¿no? El país registra una de las tasas más elevadas de violencia a nivel mundial. Los reportes oficiales apuntan que 7 de cada 10 mujeres adultas han sido víctimas de violencia psicológica, física y o sexual en algún momento de su vida. Y el confinamiento motivado por el COVID-19 ha empeorado esta situación. Muchas de las víctimas de violencia de género se han visto forzadas a convivir con sus agresores, lo que ha generado un incremento en las llamadas a la línea de asistencia para casos de violencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es decir, la línea 100, que llegó a atender 235.791 llamadas durante la pandemia del COVID-19, es decir, el año 2020. La violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones continúa siendo un verdadero desafío para nuestro país. De forma periódica, casos de mujeres víctimas de violencia trascienden en los medios de comunicación y ante la opinión pública, suscitando, por supuesto, indignación y movilización social. Sin embargo, y a pesar de las cifras ya expuestas, que son preocupantes, los sucesivos gobiernos de nuestro país han fallado a la hora de integrar en la agenda política la erradicación de este fenómeno como una verdadera prioridad de Estado. El pasado 14 de abril, numerosas manifestaciones se registraron en Lima y en otras ciudades del país en rechazo al secuestro, tortura y violación de una menor de edad en la ciudad de Chiclayo. Damaris era su nombre y era una niña de 3 años. Ella fue encontrada deshidratada, en estado de shock, postraumático y maniatada, tras padecer por varios días los abusos del conocido monstruo de Chiclayo. El 19 de febrero del 2020 se convocó una concentración ante la Central Operativa de Investigación Policial, conocida por sus iniciales como DIRINCRI, en Lima, en protesta por la ausencia de investigación diligente en la desaparición de la activista por los derechos de la mujer, Sol Siret Rodríguez, ¿no? Ella tenía 23 años y 2 hijas. Fue asesinada presuntamente por su concuñada y por el hermano gemelo de su, en aquel entonces, pareja y padre de sus hijas. Los restos de su cuerpo lamentablemente fueron encontrados después de 4 años de que sus familiares denunciasen su desaparición. Otro caso que también fue muy mediático sucedió el 1 de junio del año 2018. Generó una gran movilización
que se organizó en Lima por motivo de la vigilia en honor de Eivie Ágreda. Eivie fue atacada por su antiguo compañero de trabajo, quien la acosó durante varias semanas. Tras su jornada de trabajo, su agresor la siguió, la reció con gasolina y le prendió fuego. Mientras estaban a bordo de un bus metropolitano en movimiento y, por supuesto, lleno de pasajeros. Lamentablemente, otro caso más para nuestros registros. Tras 5 semanas de hospitalización, Eivie falleció. Ella tenía tan solo 22 años y no había denunciado a su agresor. En aquel entonces el acoso todavía no había sido tipificado como delito. La violencia contra las mujeres y las niñas en todas sus manifestaciones continúa siendo un verdadero desafío para nuestro país. Los casos de Damaris, Solciret y Eivie son solo 3 de los miles de casos de violencia de género que se registran cada año en nuestro país. En Perú se asiste a un panorama marcado por cifras preocupantes que dejan entrever la ausencia de un verdadero compromiso del Estado para erradicar esta problemática. En la legislación peruana existe la ley 30364. Esta ley fue creada para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta ley indica, entre varias medidas, que en un plazo máximo de 72 horas luego de la denuncia, el juzgado de familia debe evaluar el caso y resolver en audiencia oral la emisión de las medidas de protección necesarias para luego remitir el caso a la Fiscalía Penal para iniciar el proceso. Esta ley señala, además, en caso de flagrante delito, que la Policía Nacional del Perú debe proceder a la inmediata detención del agresor, incluso allanando su domicilio o el lugar donde esté ocurriendo los hechos. Sobre acoso y hostigamiento sexual existe la ley 30314. Esta ley fue creada para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos. Esta ley indica que estos actos incluyen comentarios e insinuaciones de carácter sexual, gestos obscenos, tocamientos indebidos y exhibicionismo. Según la Defensoría del Pueblo, solo 20 de los 43 distritos de Lima Metropolitana han establecido ordenanzas municipales que sancionan el acoso sexual callejero. En el caso de la Municipalidad de Lima, existen multas por hasta 2 unidades impositivas tributarias, conocidas ya, UIT, que equivalen a 8.400 soles para personas o empresas que toleren o permitan el acoso sexual y a quienes lo realicen en espacios públicos, establecimientos y obras en edificación. La ley número 27942 fue creada para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual. Esta ley hace hincapié en aquellas producidas en las relaciones de autoridad o dependencia y, por supuesto, también en el ambiente laboral. Esta ley incluye actos como promesas a cambio de favores sexuales, amenazas, uso de términos de connotación sexual o sexista, acercamientos corporales, roces y trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas. El Ministerio de Trabajo cuenta con el portal Trabaja sin Acoso, donde se ofrece orientación sobre cómo detectarlo y cómo actuar en estos casos. Se resalta que no es necesario que el hostigamiento ocurra solo en el lugar u horario de trabajo. Por último, si hablamos de feminicidio, la forma más extrema de violencia contra la mujer, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reporta que solo de enero a junio del año 2019 ya se registran 84 feminicidios y 204 tentativas de feminicidio. El año pasado, el Congreso aprobó la Ley 30819, que establece modificaciones en 7 artículos del Código Penal para endurecer las penas en caso de violencia contra la mujer.
Entre ellos se dio el aumento de la pena mínima por feminicidio, el cual es el artículo 108b del Código Penal, pasando de 15 años a 20 años de pena privativa de libertad. En el caso del delito de lesiones leves, la ley número 3819 hizo una reducción de 30 a 20 días necesarios de descanso médico dados a la víctima como requisito para aplicar la sanción penal que alcanzan los 5 años de pena efectiva. De igual manera, se incorporó que las lesiones pueden ser no solo contra la salud física, sino también contra la salud mental. Y se tipificó que la víctima puede ser el cónyuge, el excónyuge, el conviviente, el exconviviente o con quien se haya procreado hijos. Adicionalmente, a fines del año 2017 se modificó el último párrafo del artículo 57 del Código Penal con la ley 3710 para que las penas de cárcel para los agresores de mujeres y de integrantes del grupo familiar sean efectivas y no suspendidas. Entonces, nos hacemos una pregunta frente a esta problemática. ¿Qué se puede hacer desde las políticas públicas? Respecto a acciones urgentes para la atención, un primer paso es diseñar estrategias en base a objetivos comunes que involucren a todos los sectores. El Centro de Emergencia Mujer, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio Público y, por supuesto, otros actores del Estado. Tomo como ejemplo el caso de Chile. El Banco Mundial dio asistencia a la creación de una plataforma integrada para sobrevivientes de violencia de género. También es crucial garantizar la disponibilidad continua de los servicios de atención y que estos sean oportunos, integrales y especializados. Otro ejemplo también es Uruguay. El Banco Mundial ha realizado labores de apoyo al país para mejorar la capacidad de atención telefónica en los servicios para casos de violencia contra las mujeres, así como el monitoreo de posibles agresores. Otros puntos cruciales son garantizar que las víctimas no sean culpabilizadas o cuestionadas cuando realicen sus denuncias y asegurar el respeto a la intimidad y privacidad de estos casos. Todas las acciones deben ser adaptadas a contextos específicos de acuerdo al país, teniendo en cuenta, por supuesto, las diversas condiciones geográficas y culturales en las que se aplicarán estas normas. En lo que respecta a la prevención a largo plazo, se recomienda ampliar los recursos de la Estrategia Nacional de Prevención y dirigirla tanto a hombres como a mujeres. En ese sentido, es relevante incluir estrategias de cambio colectivo y normas sociales en las acciones preventivas. Por ejemplo, en países como Nepal, en Asia, en donde se evidencia altas cifras de intolerancia contra las mujeres, al igual que en nuestro país, la difusión de radionovelas con mensajes que buscan cambiar actitudes, normas sociales y comportamientos ha generado resultados prometedores. Adicionalmente, es de suma importancia que ese trabajo preventivo se realice con niñas, niños y adolescentes mediante enfoques que combinen aspectos individuales, sociales y estrategias educativas. En una tarea primordial de las instituciones del Estado, combatir este tipo de violencia por medio de estrategias articuladas de atención y prevención intersectorial que correspondan a los diversos contextos que tiene nuestro país. Esta tarea debe ser complementada con acciones del sector privado, de la sociedad civil, de la ciudadanía, porque cada uno de nosotros somos pieza clave para combatir la violencia y generar el cambio. Entonces nos hacemos otra pregunta. ¿Qué se podría hacer en estos casos de mal asesoramiento?
Cuando se hace referencia a la defensa pública, de inmediato se piensa en los abogados de oficio, en los abogados del Estado, los abogados gratuitos, ¿no?, que defienden a la ciudadanía para que no se les vulnere sus derechos fundamentales. Entonces, ¿qué sucede cuando estos actores brindan un mal asesoramiento? ¿Cómo podemos solucionar ese problema? Para comenzar, el asesoramiento gratuito a las víctimas de violencia de género es un servicio de causa noble, que tiene como finalidad asegurar el derecho de defensa y el acceso a la justicia, proporcionando asistencia y asesoría técnico-legal gratuita a las víctimas que no cuenten con recursos económicos o que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Este servicio requiere de mucha vocación y dedicación jurídica. Pone a prueba los principios generales de la Ley 29360 y el Decreto Legislativo 1407, los cuales son la legalidad, la probidad, la independencia funcional, la confidencialidad, la unidad de actuación, la gratuidad, la desconcentración, la interculturalidad y la diversidad cultural, haciendo de este oficio uno de los servicios más sensibles dentro de los actores del Estado. Cuando este servicio no cumple con los principios ya mencionados, la solución lamentablemente es apartar al abogado del caso. Si es de oficio, solicitar su renuncia al caso y, por supuesto, pedir un reemplazo. Por supuesto, debemos señalar cuáles son las causas, pues siempre debe prevalecer la garantía de la defensa procesal, es decir, una defensa eficaz para que la causa no devenga en una nulidad del proceso penal por causa de indefensión. Asimismo, se debe recurrir al colegio profesional correspondiente. Si el abogado se colegió, por ejemplo, en el Colegio de Abogados de Lima, entonces se debe dirigir al CAL con la finalidad de presentar una denuncia a la Dirección de Ética Profesional a través de un escrito que deberá, por supuesto, cumplir ciertos requisitos para su admisibilidad. El colegio profesional se encargará de realizar un procedimiento disciplinario de acuerdo a los hechos expuestos. Finalmente, se sancionará, las sanciones serán aplicadas, ¿no?, y aquellas están previstas en el estatuto de la orden del colegio profesional correspondiente y, por supuesto, las acciones estarán de acuerdo a la gravedad de la infracción. Doctora Cárdenas, terminó, ¿verdad? Sí. ¿Hay alguna? Muchas gracias. Sí. ¿Hay preguntas entre los asistentes? Perfecto. Yo voy a dar paso a la ronda de preguntas. Igual agradecerle, doctora Cárdenas, por la ponencia el día de hoy. Quien les habla, David Rivas, va a dar paso a este espacio, ¿no?, para poder absolver algunas dudas que pueden haberse generado respecto al tema. Así que, por favor, a los presentes, se les da unos minutos para que puedan de repente escribir algunas preguntas, consultar, aprovechando que tenemos a la doctora presente. Ya, tenemos una pregunta, doctora Cárdenas. Maciel Urteaga consulta: ¿dónde puedo denunciar a una persona por violencia? Bueno, las denuncias pueden ser presentadas en primera instancia en la Policía Nacional a través de cualquier comisaría, de preferencia, por supuesto, en el sector en el que vive o donde han ocurrido los hechos. La comisaría recibe las denuncias por violencia familiar y contra las mujeres y realizarán las investigaciones preliminares y notificarán a los autores correspondientes. La policía está facultada para allanar el domicilio del agresor en caso de flagrante delito o de muy grave peligro. También se puede realizar las denuncias ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía Provincial de Familia o mixta que corresponda. Estos darán trámite a las peticiones escritas o verbales o, por supuesto, también emitidas por atestados policiales dentro de las comisarías. También se puede actuar de oficio cuando se tiene conocimiento de los hechos. También se puede hacer las denuncias ante el Poder Judicial a través del juez de familia, mixto o de paz letrado.
según sea el caso, y ellos recepcionarán las acciones por violencia familiar. Perfecto, doctora. Tenemos otra consulta de Miguel Barbosa. Nos indica, ¿qué pasa si me amenazan con difundir material íntimo en el que he participado? Por supuesto, en esa situación recomiendo, por supuesto, denunciar. Estos hechos se pueden denunciar reuniendo la mayor cantidad de pruebas que se tengan y que sean posibles ante la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, la Divindad de la Policía Nacional del Perú. También se puede llamar gratis al número 1818 o enviar un correo electrónico a esta División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, o acudir directamente, si es posible, al piso número 9 de la Dirección de Investigación Criminal, la del INCRI, que está ubicada en la Avenida España, en el Cercado de Lima. Otra opción también es acudir a la comisaría más cercana, o por el contrario, acercarse directamente al Poder Judicial y allí solicitar que la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología puedan hacer las acciones que correspondan para determinar la identidad de las personas que han difundido las imágenes o videos sin consentimiento. Correcto. Y por último tenemos la consulta de Francesca Rodas que indica, ¿existen fiscalías y juzgados especializados en violencia sexual contra las mujeres? Sí, específicamente de violencia sexual no, pero existen fiscalías especializadas que ven los delitos contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. El 14 de septiembre del año 2018, el Ministerio Público dispuso la creación de fiscalías provinciales especializadas en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Ante la alta incidencia de maltratos contra las mujeres que se registró en ese año dentro de nuestro país. En cuanto a la competencia territorial, las fiscalías especializadas extienden su competencia dentro de sus respectivos distritos territoriales. En el caso del Distrito Fiscal de Lima, las fiscalías provinciales distritalizadas serían las de Miraflores, la de San Isidro, Magdalena, San Borja y Surco. Estas seguirán ejerciendo sus competencias en temas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Respecto a los juzgados, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial creó hace ya 2 años un total de 24 juzgados especializados en familia en el ámbito nacional, los cuales por supuesto ya se encuentran en funcionamiento, ¿no? Los juzgados especializados de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar se ubican en módulos integrados de violencia contra la mujer. Bueno, al menos lo que yo tengo conocimiento es, existe uno en Atevitarte, también otro en San Juan del Urigancho, y normalmente yo diría que existen pues 2 por cada el limítrofe. Es decir, Lima Este debe tener 2, Lima Norte 2, Lima Sur 2 y así consecuentemente. Correcto, doctora. Y con eso terminamos la ronda de preguntas. Me queda más que agradecer nuevamente por la ponencia el día de hoy. Y voy a dar pase a mi compañero Álvaro, por favor, para que continúe. Estimados invitados, en este momento estaré pasando un link de asistencia con una encuesta de satisfacción. Por favor, de ser tan amables en responderla. Muy amables, muchas gracias a ustedes.
Sí, por favor, recuerden a los presentes que nos van a ayudar con esta encuesta que está justo como mensaje. ¿Sí? Y bueno, para finalizar esta ponencia, esperamos haber informado a las personas que sufren de violencia sobre cuáles son las medidas legales que pueden tomar para salir de esta situación. Además de llegar a todas las personas que se pudieron unir a este evento para poder informarles sobre un tema tan importante hoy en día y de esta forma generar un impacto positivo en nuestra sociedad. Sí, doy pase a mi compañero Álvaro. Queremos dar por terminada esta ponencia con esta frase, la cual es: la violencia es un animal incontrolable que suele terminar atacando a su propio amo. Con esta frase queremos dar a entender que la violencia poco a poco se va volviendo más hostil en cuanto a las personas vulnerables lo sigan permitiendo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y que tengan unas buenas tardes. Nuevamente agradecer a los presentes que han tomado el tiempo para el día de hoy poder estar con nosotros acompañándonos en esta ponencia. Gracias de mi parte para con todos. Bueno, muchas gracias con todos. Esperamos que esta ponencia les haya servido. Por favor, no se olviden de llenar el cuestionario de satisfacción y la asistencia. Muchas gracias con todos.